Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo video y a los que están apoyando siempre esta comunidad. Y vamos a desarrollar el asesinato de uno de los perfiles más polémicos y bastante recordados en la política de El Salvador. Después de una década en el poder, el régimen autoritario del general Maximiliano Hernández Martínez comenzó a enfrentar un creciente descontento popular y militar. De eso ya hay unos videos anteriores, la huelga de brazos caídos. Un grupo de oficiales del ejército, que eran bastante jóvenes, intentó derrocarlo a través de un golpe de estado, que falló por supuesto, aunque el levantamiento fue sofocado, pero fue el inicio del fin del poder de Hernández Martínez. Y al interior del ejército se decía que el general pretendía extender muchísimo más su tiempo en el poder y ya llevaba 10 años. Los militares se alzaron en contra del gobernante, pero luego de la revuelta mandó a fusilar a todos los oficiales opositores que estaban implicados en este hecho. Fue entonces cuando la sociedad civil, manifestándose en contra de estos fusilamientos y de otras causas que tenían previas en los años de gobierno, comenzó a gestarse el fin de su poder. Con esto se llegaba a un punto muy decisivo, cuando estalló un movimiento cívico sin precedentes conocido como la huelga de brazos caídos. Este fue un paro general de trabajadores, estudiantes, maestros, profesionales que paralizó al país durante varios días. La huelga fue una protesta pacífica en contra del gobierno de Martínez y contó con un respaldo masivo que dejó claro que Hernández Martínez ya no contaba con legitimidad ni apoyo social y también había perdido influencia y poder dentro del ejército. Frente a la represión interna y sin respaldo firme del ejército, el 9 de mayo del 44, Maximiliano Hernández Martínez presentó su renuncia a la presidencia de El Salvador y de inmediato, después de la renuncia, buscó salir del país. Se dice que había ido al vecino país de Guatemala para ser recibido por su hermana Guadalupe. Posteriormente fue algún tiempo hacia los Estados Unidos y de ahí se trasladaría por último a Honduras, donde residió los últimos años. Arrendaba una hacienda llamada Jamastrán en el departamento de El Paraíso para dedicarse a la agricultura, en particular a cultivos de algodón. Después de todos estos hechos, durante un largo exilio solo visitó, dicen, El Salvador en una ocasión, durante la presidencia del teniente coronel Óscar Osorio. Del general se cuentan muchísimas cosas y varios que han sido mitos. Entre esto, a lo largo de los años se ha difundido algunas cosas sobre Martínez, que supuestamente mandó a fusilar a su propio hijo, pero de esto no hay ningún registro o prueba documental. Supuestamente su hijo había cometido un homicidio o alguna riña, algún delito bastante grave, sin entrar en mayores detalles. La historia suele usarse para ilustrar el autoritarismo que él tenía, que era extremo, y una devoción hacia el orden y la disciplina, incluso por encima de su propia familia. Las biografías más serias y los estudios históricos sobre su vida no mencionan este hecho como algo real. Dentro de su círculo de devotos se había creado muchas anécdotas y supersticiones en torno a su figura. Hernández Martínez se había casado con Concepción Monteagudo, con quien tuvo 9 hijos, 4 de ellos varones. Su relación familiar siempre estuvo supeditada a sus creencias teosóficas. El niño fallecido dicen que llevaba su mismo nombre, Maximiliano. Este niño enfrentó la enfermedad de apendicitis y su padre, con base a sus creencias religiosas, se negó a que fuese tratado por médicos. En cambio, atendió un método casero de aguas azules, que consistía en botellas de este color que se ponían bajo el sol para poder utilizarlas. El resultado fue fatal, el niño falleció. Entonces el general dijo que solo había que resignarse y esos son los únicos datos que se puede obtener de la muerte de uno de sus hijos. Pasados los años y alejado de toda la política salvadoreña, el general vivió solo, sin ningún miembro de su familia. Su esposa, Concepción Monteagudo, ya había fallecido años anteriores. Algunos historiadores han asegurado que la señora Concepción era de nacionalidad hondureña, pero en ese tiempo todos sus hijos residían en El Salvador. Tenía a su servicio a un chofer, el hondureño José Cipriano Morales, quien era en la hacienda el hombre de confianza del general. En el año 1966, un domingo de mayo, aproximadamente al mediodía, el general estaba almorzando y llegó su empleado de confianza, Cipriano Morales. Llegó muy enojado y en estado de ebriedad. Según informes posteriores, Morales tenía varios días de estar bebiendo y supuestamente ya se había quedado sin dinero. Entonces llegó a exigir su salario en estado de ebriedad a la casa de su patrón, porque supuestamente el general no le había pagado. Y era por esa misma razón, para que dejara de beber y volviera a sus labores de manera normal.
Al negarse a pagarle, tuvieron una acalorada discusión que culminó en Morales asestándole a Hernández Martínez 19 puñaladas por la espalda. Algunos dicen que garrotazos, pero cabe destacar que Hernández ya era un anciano, pues superaba los 83 años. Esta es la versión que, digamos, oficial de la muerte del expresidente, del asesinato del general, aunque hay dos más. La segunda fue que Morales se sentía explotado por su jefe y nada apreciado, que lo maltrataba y el pago que le ofrecía era muy bajo, y tales situaciones combinadas a la embriaguez habían llevado al trabajador a que se levantara en contra de su jefe y matarlo. También hay una versión, sin confirmar, que dice que Cipriano Morales era pariente de una de las víctimas del general. Por esto dicen que tenía motivaciones personales relacionadas con eventos en el pasado en El Salvador. Algunos mencionaron sin pruebas, por supuesto, que Morales podría haber sido hijo de una de las víctimas asesinadas por el general cuando era gobernante en El Salvador. Y esta era la causa principal de la decisión que habría tomado en contra del exmandatario. También versiones extraoficiales dijeron que hubo complicidad de una cocinera que también trabajaba en la casa, y se decía que era la señora que trabajaba, se ocupaba del quehacer al interior de la casa, y porque era la hora del almuerzo, presuntamente ella estaba en ese lugar, pero posteriormente huyó con un paradero desconocido. Varios días después, uno de los hijos de Hernández Martínez encontraría el cuerpo de su padre en estado de descomposición al interior de la casa. Cipriano Morales, después de cometer el crimen, abandonando el cadáver en una bañera para no levantar sospechas, procedió a robarse cualquier cosa de valor al interior de la casa y huyó hacia El Salvador. Las cosas robadas fueron lo que más lo delataron. Posteriormente fue capturado por la Guardia Nacional en la ciudad de San Miguel, donde el mismo Morales tendría que confesar el crimen. Era un poco confuso, pero el hondureño dicen que sabía que era buscado por las autoridades y habría visto su foto en un periódico. Incluso una de sus pocas fotografías es la de su arresto, cuando estaba confesando lo que había hecho a dos agentes de la Guardia y con un periódico en sus manos, aceptando ser el de la foto, Cipriano Morales, el hondureño que había matado al general Hernández Martínez. Durante su detención, Morales explicó que el motivo del crimen había sido una discusión con su jefe y confirmó que era por negarse a pagarle su salario debido a que Morales lo iba a utilizar para seguir bebiendo alcohol. La discusión escaló y Morales atacó al exmandatario por la espalda, entonces enfrentó un juicio por tales acciones. Resultando culpable, fue sentenciado en el país a purgar consecutivamente 12 años y 6 meses por lo que había hecho y 2 años y 3 meses por el robo de un arma que pertenecía a Maximiliano. Morales solicitó la libertad condicional, pero le fue negada en el juzgado primero de lo penal. Al menos en 2 ocasiones lo hizo, debido a que tendría que pagar de forma consecutiva más de 2 penas. Cumplida la mitad de la primera pena, volvió a pedir su libertad, pero según periódicos de la época siempre le fue negada. Maximiliano tuvo mucha vida. Después de ser derrocado en El Salvador y exiliarse en Honduras, vivió 22 años fuera de la política, llegando a la vejez en su hacienda, donde encontró la muerte a manos de su empleado hondureño. Sus restos fueron repatriados a El Salvador en un avión de la Fuerza Aérea Hondureña, aterrizando en el Aeropuerto Internacional de Ilopango. Hernández fue sepultado en el Cementerio de los Ilustres, San Salvador, en una tumba con su nombre, aunque años posteriores se quitó la lápida para dejarla vacía y difícilmente se puede reconocer. Del general se han dicho muchas cosas, pero pocas se han podido verificar con documentos históricos, pero su muerte fue fatal, a manos de su empleado de confianza. Aunque sí tuvo muchos años de vida, Maximiliano Hernández Martínez murió asesinado en el exilio, lejos del poder que lo hizo temido y venerado. Su figura, envuelta en disciplina férrea, misticismo, sangre, aunque dejó luto en El Salvador, aún conserva grupos pequeños de apoyo en todas sus decisiones. Gobernó con mano de hierro, pero también impulsó obras públicas, educación y muchas ideas de orden que muchos recuerdan con nostalgia. Alrededor de su vida surgieron leyendas que él hablaba con los espíritus, que se bañaba con aguas de rosas. El otro mito que explicamos, que habría mandado a fusilar a su propio hijo. Nada de eso comprobado, pero todos estos mitos dicen tanto de él como sus hechos. Su final violento cerró un círculo de una vida marcada por el poder absoluto, el miedo y el misterio, y quedó muy sellado en la historia política de El Salvador. Y este es el recuento del asesinato del expresidente y general Maximiliano Hernández Martínez. Usted tiene la última palabra, la conclusión. Deje sus comentarios. Gracias por apoyar la comunidad y el contenido. Cuídese mucho y nos vemos. Hasta luego.